Existe una estadística brutal que casi nadie quiere aceptar, pero que destroza la vida de miles de personas cada año. Presta mucha atención. El 70% de las personas que ganan la lotería o que reciben una herencia gigantesca de la noche a la mañana terminan en la bancarrota total en menos de 5 años. Piénsalo un segundo. Tienen en sus manos lo que todo el mundo pide a gritos, millones de dólares, la solución a todos sus problemas, la libertad absoluta. Y sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, todo se esfuma. Vuelven a estar igual que antes, o peor, endeudados y deprimidos. ¿Por qué sucede esto? La respuesta no está en la economía, ni en los impuestos, ni en la mala suerte. La respuesta está en una ley espiritual antigua, un código que la mayoría ignora por completo. Lo que te voy a revelar hoy no tiene nada que ver con la famosa ley de la atracción que te venden los gurús de Internet. No se trata de visualizar cheques, ni de repetir afirmaciones frente al espejo hasta que te duela la garganta. Eso es juego de niños. De nada te sirve atraer un océano de riqueza si estás tratando de sostenerlo con una canasta llena de agujeros. Lo que vamos a desentrañar es la ley de la retención, basada en la sabiduría oculta del origen hebreo. Es el conocimiento milenario que explica por qué el dinero huye de ciertas personas como si les tuviera miedo, y por qué se queda y se multiplica en las manos de otras, creando dinastías que duran generaciones. Si sientes que el dinero llega a tu vida, pero se te escapa como agua entre los dedos, si trabajas duro, pero siempre surge un gasto inesperado que te deja en ceros, es porque estás violando esta ley sin saberlo. Hoy vamos a cerrar esas fugas. Hoy vas a entender cómo construir el recipiente para que la abundancia, una vez que entre, nunca más se vaya. Para entender esto, tenemos que ir a la raíz. Olvida todo lo que crees saber sobre el dinero. En la cultura occidental nos han enseñado a perseguir el billete, a cazarlo. Pero en la mística hebrea, la concepción es totalmente diferente. Ellos no ven el dinero como un fin, sino como una energía que necesita un lugar donde habitar. Imagina por un momento que quieres guardar agua. No importa cuánta agua te caiga del cielo, si no tienes un vaso, una jarra o un tanque sólido, te vas a mojar, pero al final del día seguirás teniendo sed. El problema de la mayoría no es la falta de lluvia, es la falta de recipiente. En hebreo, este concepto se llama kli. El kli es la vasija, el contenedor. Y aquí está el secreto que cambia todo. La luz, la bendición, o en este caso, el dinero, no puede reposar donde no hay un kli preparado para recibirlo. Si tu vida financiera es un caos, es porque tu vasija espiritual está agrietada. Y no importa cuánto te esfuerces, no importa cuántos negocios inicies o cuántas horas extras trabajes. Si la vasija tiene grietas, la energía se va a drenar. Es una ley física y metafísica. Lo que la sabiduría judía nos enseña es que el dinero tiene una naturaleza espiritual muy específica. No es papel, no es metal, no son números en una pantalla. Es una manifestación de confianza y energía divina condensada. Y como tal, exige ciertas condiciones para quedarse. Si el ambiente es hostil, si hay desorden, si hay falta de integridad, el dinero se siente incómodo y busca la primera salida de emergencia. Seguro te ha pasado. Te llega un dinero extra y ¡pum!, se descompone el coche. Te dan un bono en el trabajo y ¡pum!, te enfermas y todo se va en medicinas. No es casualidad. Es tu vasija gritando que no puede sostener esa presión extra porque está rota. Ahora, vamos a ponernos serios. ¿Cómo se repara esta vasija? ¿Cómo se sellan esas grietas por donde se está escapando tu prosperidad? Según los sabios, la estructura de tu vasija se compone de 3 paredes fundamentales: el honor, el propósito y el orden. Si una de estas paredes falla, todo el edificio se viene abajo. Vamos a analizar la primera, porque es donde la mayoría de la gente falla miserablemente y ni siquiera se da cuenta.
Hablamos de la integridad y el honor de la palabra. En el mundo moderno nos hemos acostumbrado a que la palabra vale poco. Decimos, te pago mañana y pagamos la próxima semana. Decimos, llego a las 5 y llegamos a las 6. Prometemos cosas que sabemos que no vamos a cumplir solo para salir del paso. Nos parece normal. Así somos los mexicanos, decimos a veces para justificarnos. O pensamos que es una mentira piadosa que no daña a nadie. Pero escucha bien esto. Cada vez que rompes tu palabra, le haces una grieta enorme a tu vasija financiera. En el pensamiento hebreo, la palabra crea la realidad. Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. La palabra es el puente entre el mundo de las ideas y el mundo material. Si tu puente está roto, si tu palabra no tiene fuerza ni validez, ¿cómo esperas que el dinero, que es una energía de confianza, cruce hacia ti? Piénsalo de esta manera. El dinero es, en esencia, confianza materializada. Un billete no vale nada por sí mismo. Vale porque confiamos en que podemos intercambiarlo por algo de valor. Si tú eres una persona en la que no se puede confiar, si no honras tus deudas, si no cumples tus promesas pequeñas, estás enviando una señal al universo de que no eres un lugar seguro para la confianza, y por ende, no eres un lugar seguro para el dinero. Hay un principio oculto que dice que la manera en que manejas lo intangible determina cuánto de lo tangible puedes retener. Si no puedes retener tu propia palabra, no podrás retener la riqueza. Es así de crudo. La viveza de querer sacar ventaja, de no pagar lo justo, de quedarse con el cambio, de hacer trampa en los negocios, puede que te dé una ganancia rápida hoy. Pero te garantizo que esa ganancia crea un agujero espiritual por donde mañana perderás 10 veces más. Es lo que llaman dinero maldito. Entra por una puerta y abre la ventana para que se salga todo lo demás. Para detener este sangrado, tienes que volverte impecable. Y cuando digo impecable, me refiero a un nivel que asusta. Significa que si dices que vas a hacer algo, lo haces aunque te cueste dinero, aunque te duela, aunque tengas ganas de no hacerlo. Significa pagar tus deudas antes de gastar en lujos. Significa ser honesto incluso cuando nadie te está viendo. Porque la integridad no es para que los demás te aplaudan, es para sellar tu cli, tu vasija. Cuando te conviertes en una persona de palabra, construyes un campo magnético de autoridad. El dinero siente esa autoridad, sabe que ahí hay orden, que ahí hay estructura, y donde hay estructura, la bendición puede reposar. Esto nos lleva al segundo principio, y este es quizás el más contraintuitivo de todos. Para que el dinero se quede, una parte de él se tiene que ir. Suena contradictorio, lo sé. Me dirás, pero narrador, si lo que quiero es retener, ¿por qué me dices que tengo que soltar? Aquí es donde entra la ley del flujo y el concepto del máser o diezmo. Pero no lo veas desde un punto de vista religioso tradicional, véalo como una mecánica de fluidos. Imagina un estanque de agua. Si el agua entra y nunca sale, se estanca, se pudre, empieza a oler mal, le salen bichos y se vuelve tóxica. Para que el agua se mantenga fresca y viva, tiene que haber una corriente. Tiene que entrar por un lado y salir por el otro. Con el dinero pasa exactamente lo mismo. Si tu único objetivo es acumular, acaparar y retener todo para ti por miedo a la escasez, estás estancando la energía, estás creando un pantano financiero. La sabiduría hebrea enseña que el dinero no es tuyo. Tú eres solo el administrador. Eres el gerente del banco, no el dueño del banco. Y como buen administrador, tu trabajo es dirigir los recursos hacia donde se necesitan. Cuando tú apartas deliberadamente una parte de tus ingresos para un propósito mayor que tú mismo, ayudar a alguien que lo necesita de verdad, apoyar una causa, invertir en tu comunidad, estás abriendo la compuerta de salida limpia. Estás diciendo, no tengo miedo de que se acabe, porque sé que soy un canal, no un depósito. Esto hace algo muy potente en tu psicología y en tu realidad espiritual. Elimina el miedo.
El miedo es el gran destructor de la riqueza. Cuando te aferras al dinero con miedo a perderlo, lo asfixias, y lo que se asfixia, muere o huye. Al dar, al soltar una parte con generosidad y alegría, rompes el ciclo del miedo. Le demuestras a tu mente subconsciente que hay suficiencia, y ese estado de suficiencia es el imán más poderoso que existe. Además, según esta ley oculta, al dar, estás creando un vacío, y la naturaleza aborrece el vacío. El universo se apresura a llenar ese espacio que dejaste. Y por lo general lo llena con más de lo que diste. Pero ojo, la clave aquí no es dar para recibir, eso es manipulación. La clave es dar para mantener el flujo limpio, para que tu vasija no se pudra. Ahora hablemos del tercer componente de esta tríada de protección, y es el que la mayoría ignora por simple pereza, el orden físico y mental. Hay una frase en la mística judía que dice que la bendición no reposa en lo que está contado, medido o pesado, pero tampoco reposa en el caos absoluto. Parece una paradoja, pero déjame explicártelo. El dinero necesita cuentas claras. Si no sabes cuánto ganas, no sabes cuánto gastas y tienes tus finanzas hechas un desastre, estás invitando a la ruina. El caos es el enemigo número uno de la retención. Imagina que el dinero es un invitado de honor muy importante que va a visitar tu casa. Si tu casa está sucia, con los platos sin lavar de hace 3 días, la ropa tirada en el suelo y un olor extraño en el ambiente, ese invitado va a querer irse lo más rápido posible. No se va a sentir bienvenido. En cambio, si tu casa está ordenada, limpia y preparada para recibirlo, el invitado se sentirá a gusto y querrá quedarse a cenar e incluso pasar la noche. Tus finanzas son esa casa. Si tienes recibos arrugados en el fondo de la bolsa, si no revisas tu estado de cuenta por miedo a ver el saldo, si no tienes un presupuesto, estás viviendo en una casa sucia financieramente. El orden es el recipiente del éxito. Cuando pones orden, le estás diciendo al dinero, te respeto, te valoro, tengo un lugar preparado para ti. Y no se trata de ser un tacaño obsesivo que cuenta cada centavo para no gastarlo. Se trata de tener claridad. Saber dónde estás parado te da poder. La ignorancia financiera es una grieta gigante en tu vasija. Muchos prefieren no saber, prefieren vivir en la negación, pensando que si no miran el problema, este desaparecerá. Pero la realidad es que lo que no se mide, no se controla. Y lo que no se controla, se pierde. La sabiduría hebrea es muy práctica en esto. Lleva tus cuentas, paga a tiempo, no dejes cabos sueltos. El orden trae paz, shalom. Y curiosamente, la raíz de la palabra shalom tiene que ver con shalem, que significa completo, y también con leshaleim, que significa pagar. La paz, la completitud y el pago están intrínsecamente conectados en el lenguaje sagrado. No puedes tener paz si no tienes orden en tus pagos y en tus cuentas. Hasta aquí hemos hablado de cerrar las grietas, ser íntegro con tu palabra para generar confianza, dar para mantener el flujo vivo y poner orden para que la bendición tenga donde sentarse. Pero hay algo más profundo, algo que va más allá de la simple conducta. Hay un nivel secreto en esta ley que tiene que ver con la intención del deseo. Aquí es donde la mayoría de la gente se pierde y donde el secreto hebreo se vuelve verdaderamente fascinante y un poco peligroso si no se entiende bien. Existe un concepto llamado el pan de la vergüenza. Según la Kabbalah, recibir algo sin haberlo ganado, sin haber hecho el esfuerzo de transformarse para obtenerlo, genera una vergüenza espiritual profunda en el alma. Es por eso que el dinero fácil, el dinero de la lotería o de la trampa, se siente vacío. El alma no lo reconoce como propio porque no hubo una transformación interna para conseguirlo. Y como el alma lo rechaza, busca inconscientemente deshacerse de él. Por eso los ganadores de lotería lo pierden todo. Su subconsciente está saboteando esa riqueza porque siente que no la merece, que es pan de la vergüenza. Para que la abundancia y el dinero nunca se vayan, tienes que sentir que te lo has ganado.
no solo con trabajo físico, sino con trabajo espiritual. Tienes que sentir que te has convertido en la persona capaz de sostener esa riqueza. El dinero no te hace rico. Tú eres rico primero en tu mente y en tu carácter, y el dinero simplemente es el reflejo de eso en el mundo físico. Si el reflejo llega antes que la imagen real, se desvanece. Ahora, quiero que visualices tu vida financiera actual, no como números, sino como energía. ¿Dónde sientes que está la fuga? ¿Es en las promesas que no cumples? ¿Es en el miedo a soltar y compartir? ¿O es en el desorden absoluto de tus cuentas? Identificar la grieta es el primer paso para sellarla. Pero cuidado, porque hay un enemigo silencioso que acecha justo cuando empiezas a hacer las cosas bien. Es una prueba que el universo te pone para ver si tu vasija es realmente sólida o si es solo una fachada. Los antiguos sabios hablaban de una prueba de fuego llamada el nisayón de la riqueza. Muchos piensan que la pobreza es una prueba de fe, y lo es. Es difícil mantener la fe cuando no hay que comer, pero la riqueza es una prueba mucho más difícil. Cuando todo va bien, cuando el dinero fluye, el ego se infla. Empezamos a pensar, esto es por mi fuerza, por mi inteligencia, porque soy un crack. En el momento en que el ego se apropia del éxito, en el momento en que olvidas que eres un administrador y te crees el dueño absoluto y todopoderoso, en ese preciso instante se abre una grieta nueva, una grieta invisible pero letal. Es la grieta de la arrogancia. Y esta no drena el dinero poco a poco. Esta puede hacer estallar la vasija entera en 1000 pedazos de un día para otro. La historia está llena de imperios y fortunas que cayeron no por falta de dinero, sino por exceso de orgullo. Mantener la humildad cuando la cuenta bancaria crece es el reto más grande de todos. Recordar que todo es prestado, que todo puede cambiar en un segundo, es lo que mantiene el cliff flexible y resistente. Si te vuelves rígido y arrogante, te rompes con el primer golpe de la crisis. Pero aquí no termina la historia. Hay un secreto más. Una llave maestra dentro de la tradición hebrea que conecta todo esto y que casi nadie menciona en los libros modernos de finanzas. Es una técnica específica, una meditación práctica que se hace en el momento exacto en que recibes dinero, ya sea $1 o $1.000.000. Es un acto de conciencia que bloquea la energía de la pérdida y asegura la permanencia. Es algo tan simple que parece ridículo, pero su poder es incalculable. Los grandes sabios lo han aplicado durante siglos en silencio. Imagina poder recibir dinero y, en lugar de sentir la ansiedad de ¿en qué se me va a ir?, sentir una certeza absoluta, una paz inquebrantable de que ese recurso ha llegado para cumplir un propósito y que nada ni nadie te lo puede arrebatar injustamente. Esa seguridad no tiene precio. Y esa seguridad solo se consigue activando esta llave maestra. Pero te advierto, una vez que conoces esta llave, no puedes volver atrás. Exige una responsabilidad total. Ya no podrás culpar al gobierno, ni a tu jefe, ni a la economía de tu país. Tendrás el control total de tu flujo. ¿Estás listo para saber cuál es esa llave y cómo usarla? Porque lo que viene a continuación va a desafiar todo lo que te enseñaron sobre el ahorro y la inversión. Prepárate, porque vamos a entrar en el terreno de lo sagrado y lo prohibido para muchos. Estamos a punto de cruzar el umbral hacia una verdad que hace temblar las rodillas de los banqueros materialistas y de los escépticos por igual. La llave maestra no es una fórmula matemática. No es un algoritmo de trading de alta frecuencia, ni siquiera es una estrategia fiscal agresiva. Es un principio espiritual que opera con la misma precisión brutal que la ley de la gravedad. Si saltas de un edificio, la gravedad no te pregunta si eres buena persona, simplemente te jala hacia abajo. De la misma manera, esta llave maestra, si la usas, activa el flujo. Si la ignoras, el flujo se estanca y se pudre.
Esta llave se llama el circuito del socio silencioso. En la tradición hebrea antigua, la palabra para dinero es damim, que comparte la misma raíz que la palabra dam, que significa sangre. Piénsalo un segundo. ¿Qué pasa si la sangre en tu cuerpo decide dejar de circular y se acumula en un solo órgano porque tiene miedo de irse? Se produce un infarto, el órgano muere y el cuerpo colapsa. La sangre tiene que salir para poder volver a entrar oxigenada. El dinero funciona exactamente igual. La mayoría de la gente trata el dinero como si fuera un objeto que se colecciona en una bodega. Error fatal. El dinero es una corriente, es energía líquida. Aquí es donde entra la técnica de la que te hablé, la meditación práctica. Escucha bien, porque esto cambia la química de tu cerebro. La próxima vez que recibas dinero, ya sea tu quincena, una venta grande o un billete que te encontraste en la calle, tienes una ventana de oportunidad de apenas unos segundos. En ese momento, tu ego grita: ¡es mío! ¡Lo conseguí! ¡Lo necesito para mis deudas! Ese es el grito de la escasez. Ese es el grito que cierra el clí, que sella la vasija. En ese instante, debes aplicar la restricción consciente. La técnica es esta. Antes de gastar un solo centavo, antes de transferirlo a tus ahorros, antes de pagar la renta, debes separar una parte específica. La tradición habla del diezmo, el maaser, pero no lo veas como una obligación religiosa aburrida. Velo como una tasa de circulación. Al separar esa parte con el propósito de darla a alguien más, a una causa, a algo que no seas tú mismo, estás enviando una señal eléctrica al universo que dice: yo no soy el dueño final de esto, soy un canal, soy una tubería de oro, no un estanque de agua estancada. Y aquí viene el secreto que casi nadie entiende. Una tubería no se preocupa por quedarse vacía. Una tubería sabe que, mientras se mantenga abierta, el agua seguirá pasando a través de ella. Pero un estanque vive aterrorizado por la evaporación. La meditación que debes hacer al recibir el dinero es visualizar que ese depósito no es el final del viaje, sino el combustible para encender más luz en el mundo. Tienes que decirte a ti mismo y sentirlo en las entrañas: acepto este dinero para transformarlo y elevarlo. Una parte es para mi sustento, pero la otra parte es la semilla para mi futuro. Cuando retienes el 100% de lo que ganas para ti mismo, estás declarando inconscientemente: esto es todo lo que hay, no viene más, tengo que aferrarme a esto porque el universo es hostil y limitado. Esa mentalidad, amigo mío, es la grieta más grande que existe. Por ahí se escapa la bendición. Pero cuando cuando sueltas una parte voluntariamente antes de cubrir tus propias necesidades, estás haciendo un acto de arrogancia santa. Estás desafiando a la lógica de la escasez. Estás diciéndole a la realidad: tengo tanto y confío tanto en mi fuente que puedo permitirme dar. Y la realidad, que es un espejo, no tiene más remedio que reflejar esa abundancia de vuelta hacia ti. Es una ley, no falla. Pero profundicemos más, porque el conflicto interno que vas a sentir al intentar esto será violento. Tu mente lógica, esa que fue entrenada en la escuela y por las noticias de crisis económica, te va a decir que estás loco. ¿Cómo voy a regalar dinero si apenas me alcanza para pagar la tarjeta de crédito?, te dirás. Cuando sea millonario, entonces daré. Esa es la trampa. Esa es la mentira que mantiene a los pobres siendo pobres y a la clase media estancada en la carrera de la rata. No das porque tienes porque das. El orden de los factores aquí sí altera el producto. Imagina dos mares en la Tierra Santa. Están conectados por el mismo río, el Jordán. Uno es el mar de Galilea. Está lleno de vida, peces, vegetación. El otro es el mar muerto. No hay vida, es salado, denso, inerte.
¿Cuál es la diferencia? El río Jordán alimenta a ambos. La diferencia es que el mar de Galilea recibe agua y la deja salir hacia el sur. Tiene entrada y tiene salida. El mar Muerto recibe agua y la retiene, no tiene salida. Se queda con cada gota que le llega. Y por quedarse con todo, está muerto. Tú tienes que decidir hoy mismo qué tipo de mar quieres ser en tu economía. ¿Quieres ser un mar de Galilea, vibrante y lleno de flujo, o un mar muerto, acumulando riqueza que se vuelve tóxica y pesada? El clímax de esta enseñanza llega cuando entiendes el concepto del socio. En la Kabbalah se enseña que cuando aplicas esta llave maestra, conviertes al Creador, o a la energía universal, como prefieras llamarlo, en tu socio de negocios. Y piénsalo fríamente. Si tienes al socio más rico y poderoso del universo, ¿crees que él va a permitir que su negocio quiebre? Claro que no. Pero para tener ese socio, tienes que respetar el contrato. Y el contrato dice que una parte de las ganancias debe reinvertirse en el bienestar general de la creación. Si rompes el contrato, si te quedas con la parte del socio, entonces estás solo. Estás operando con tu propia fuerza limitada, con tu propia inteligencia limitada y con tu propia suerte limitada. Y seamos honestos, tu fuerza se acaba, tu inteligencia falla y tu suerte es volátil. ¿Realmente quieres jugar este juego solo? Ahora, visualiza esto conmigo. Quiero que cierres los ojos un momento, aunque estés viendo la pantalla. Imagina que estás parado en medio de un desierto oscuro. Tienes una pequeña vela en la mano. Esa vela es tu sueldo, tus ingresos actuales. Tienes miedo de que el viento la apague. La proteges con tu cuerpo, te encorvas, te haces pequeño. La luz es tenue, apenas puedes ver tus propios pies. Vives con miedo a la oscuridad. Ahora, imagina que llega alguien y te dice: usa la llama de tu vela para encender la vela de la persona que está a tu lado. Tu miedo te grita: no, si comparto mi fuego, tal vez pierda calor, tal vez mi vela se consuma más rápido. Pero decides confiar. Acercas tu llama y enciendes la vela del otro. ¿Tu luz disminuyó? No, ahora hay el doble de luz. Y esa persona enciende a otra, y esa a otra. De repente, el desierto ya no está oscuro. Estás rodeado de una hoguera inmensa que tú iniciaste, pero que ya no depende solo de tu pequeña vela. El calor es intenso, la luz es cegadora. Eso es lo que hace el dinero cuando circula con propósito. Deja de ser un recurso finito y se convierte en una fuerza creativa infinita. Pero cuidado, y esta es la advertencia final antes de que salgas a aplicar esto. La intención lo es todo. Si das dinero esperando recibirlo de vuelta multiplicado por 10 como si fuera una máquina tragamonedas cósmica, no va a funcionar. Eso es comercio, no es flujo. El universo huele la desesperación y la manipulación a kilómetros de distancia. La llave maestra solo gira si la intención es genuina. Dar para equilibrar, dar para agradecer, dar porque entiendes que la riqueza es una responsabilidad, no solo un privilegio. Tienes que llegar al punto de bitachón. Esta es una palabra hebrea que va más allá de la fe. La fe es creer que algo puede pasar. Bitachón es la confianza absoluta de que ya está hecho. Es la seguridad de un niño que sabe que su padre le va a dar de comer. El niño no se preocupa, no hace hojas de cálculo, no se estresa, solo confía. Cuando alcanzas ese nivel de bitachón respecto a tu dinero, cuando sabes que al hacer tu parte, trabajar honestamente y circular la energía, el resultado está garantizado, entonces la ansiedad desaparece. Y cuando la ansiedad desaparece, dejas de tomar decisiones estúpidas basadas en el miedo. Dejas de vender barato, dejas de comprar caro por pánico, dejas de aceptar trabajos que te humillan solo por seguridad. Empiezas a operar desde una posición de poder. ¿Y el dinero? El dinero ama el poder y la certeza.
El dinero se siente atraído magnéticamente hacia aquellos que no lo necesitan desesperadamente para validar su existencia. Así que aquí está el plan de batalla para tu nueva realidad financiera. No mañana, no el lunes, hoy. 1. Identifica tus grietas. ¿Dónde estás siendo deshonesto? ¿Dónde hay fugas de energía? ¿Prometiste pagar algo y no lo hiciste? ¿Estás robando tiempo en tu trabajo? Sella esas grietas inmediatamente. La integridad es la base de la vasija. 2. Limpia la vasija. Perdona las deudas emocionales. Deja de envidiar al que tiene más. La envidia es como tomar veneno esperando que el otro muera. Solo corroe tu propio cli. 3. Activa la llave maestra. La próxima vez que entre dinero a tu cuenta, detente, siente la gratitud. Y antes de gastar, separa un porcentaje para dar. No importa si son 10 pesos o $10,000, el monto no importa. El acto de restricción y circulación es lo que reprograma tu realidad. Hazlo con alegría, no con dolor. Siente cómo te conviertes en socio del flujo infinito. Esto que te acabo de entregar vale más que cualquier maestría en finanzas de Harvard. Es sabiduría que ha sobrevivido imperios, guerras y colapsos económicos durante miles de años. Los sabios lo sabían, los grandes constructores de la historia lo sabían. Ahora tú lo sabes. Ya no eres inocente. La ignorancia era tu excusa, pero esa excusa se acaba de evaporar. Ahora tienes la responsabilidad del conocimiento. Tienes en tus manos la capacidad de transformar tu vida económica de una lucha constante por la supervivencia a una danza elegante de abundancia y propósito. La vasija está lista, la luz quiere entrar. La pregunta no es si el dinero va a llegar, la pregunta es, ¿tendrás la estructura, la humildad y la sabiduría para contenerlo sin romperte? El juego del dinero no se gana acumulando cifras en una pantalla, se gana convirtiéndote en la persona que el dinero busca desesperadamente, un guardián confiable, un canal generoso y un socio consciente. Sal allá afuera y construye tu cli. Haz que sea fuerte, haz que sea amplio, y sobre todo, mantén el flujo abierto. Porque en este universo, lo que no fluye, muere. Y tú, mi amigo, acabas de despertar a la vida. Bienvenido al otro lado del velo. Bienvenido a la verdadera riqueza. Fin de la transmisión.